Bienvenidas y bienvenidos todos a otra trama, siempre con barbijo, siempre cuidándonos, siempre alcohol en gel y siempre seguir tratando de sostener los principios básicos de la vida y siempre en contra de los COVID idiotas, palabra que aprobó la Real Academia. Lo he dicho varias veces para que nadie diga, mira lo que dice. Bueno, es una palabra aprobada. Pensaba en el tema de la angustia. Cuando uno piensa en la angustia tiene algo indefinido. Vos podés tenerle miedo a las arañas, o podés tenerle miedo a un posible terremoto, o podés tenerle miedo a los truenos o los relámpagos. La angustia es más complejo. La angustia es una zona mucho más amplia, mucho más extraña y también, ¿por qué no decirlo?, mucho más siniestra. Y es lo que ocurre en este momento. El poeta turco Nazım Hikmet decía, nos pasa lo que hoy pasa en nuestro mundo. Y es así. Somos contemporáneos de esta realidad que nos toca vivir, que es la realidad de la pandemia, es decir, la realidad de una amenaza que provoca angustia porque conocemos bastante de la pandemia, pero hay muchísimo que no conocemos. Un amplio abanico de cosas que apenas conocemos. Y eso genera, por supuesto, angustia. Por lo tanto, vamos a pensar la angustia, pero también la vamos a pensar desde un lugar creativo, también la vamos a pensar desde el arte y desde la cultura. Un gusto saludarte, Hugo. ¿Cómo estás? Osvaldo Quiroga en la televisión pública. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Osvaldo? Muy bien. Me hubiese gustado estar ahí con vos personalmente, pero bueno, por lo menos tenemos esta posibilidad en reemplazo. Y un gusto estar con vos. Claro que sí. Hugo, igualmente, por supuesto. Pensaba en esta pandemia, en este momento que estamos viviendo, y en alguien tan cerca, un dirigente sindical, un diputado de la Nación como vos, que está cerca de lo popular, de la gente que va a trabajar todos los días. ¿Cómo se vive desde ese lugar y cómo lo viven los compañeros? Y yo creo que, en principio, estamos ante un hecho que es una anomalía absoluta. Siempre, viste, en la actividad política, en la actividad que tiene que ver con la ciencia, con aquello que fundamentalmente interviene mucho la razón, escenarios como este nos llenan de preguntas, de interrogantes y de incertidumbre. En principio los compañeros reaccionan tratando, como en un naufragio, tratando de salvar a los más frágiles y a los más vulnerables. Y hoy que estamos en medio de esta segunda ola, todavía más dura que la primera, eso se hace aún más importante. Es decir, nada de lo que nosotros planteamos tiene sentido si alrededor nuestro hay gente que muere sin ninguna posibilidad de ser asistida, de ser escuchada, de formar parte de la preocupación de quienes ejercemos desde el sindicato, desde una banca, o desde el gobierno, o desde donde fuera, alguna función pública. Todo dejaría de tener sentido si siguiéramos inmersos en los problemas que estamos discutiendo sin mirar lo que está pasando. Así que, en principio es eso, tiene que ver de alguna manera, con esa angustia que no nos tiene que paralizar, porque la angustia puede tener un efecto nocivo, que es el de la parálisis,
o un efecto que es bueno, positivo, que es el de movernos a reaccionar, a actuar, a no resignarnos ante lo que algunos quieren mostrar, que bueno, el que muera y el resto seguirá. Es decir, nosotros no podemos aceptar esa lógica que fue la que aplicó, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil. Claro, y que son las políticas del liberalismo, ¿no? Que piensan que el ciudadano es un consumidor, no un ciudadano. Son las políticas que hubiera aplicado el macrismo si hubiese sido gobierno. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, hoy justo se publicó un informe para nosotros muy importante porque es de la Confederación Sindical Internacional. Es la confederación global que agrupa a todas las centrales sindicales del mundo. Y publica un ranking, yo puse en mi cuenta de Twitter, seguramente los grandes medios lo van a ignorar o lo van a tapar, en el que la Argentina figura al tope de los países que desplegaron políticas de cuidado para los trabajadores durante la pandemia. Esto para nosotros es un motivo de orgullo. Claro. Habla bien de nuestro gobierno y habla bien del movimiento sindical, que supo ver dónde estaba la prioridad. Y creo que esto, de alguna manera, explica gran parte de los ataques y de los agravios que se han recibido durante este año y medio, que no son gratuitos y que tienen que ver con la idea de que, así como hay quienes dicen que en la ley del mercado los fuertes son los que sobreviven, los débiles los que desaparecen, que es muy similar a la ley de la selva, esos no aceptan que pueda haber otra lógica. Y yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de que en Argentina el pueblo haya luchado denodadamente desde el 2015 al 2019 para estar hoy gobernados por quienes expresan otra lógica, que tiene que ver, bueno, con el contrato electoral que tácitamente firmamos, todos los que dijimos, no queremos tener un gobierno que le siga soltando la mano a los más débiles, que siga imaginando, como lo dice el Papa Francisco, que esta sociedad tiene élites que van a dirigir, un sector medio que va a sobrevivir y el descarte. Claro. Dentro de la lógica del descarte está eso que está en común aplicado a las guerras, ¿no? Es decir, bueno, mueren en primer lugar los más pobres, los más débiles, los que tienen menos posibilidades de ponerse al resguardo. Y algunos quieren trasladar esa lógica ahora a la pandemia. Y por suerte en la Argentina hemos evitado que esa catástrofe ocurra en tiempo presente. Es una hipótesis. Que hubiese pasado con Mauricio Macri gobernando, creo que no hay que mirar muy lejos. Simplemente volver la vista hacia Brasil. Claro, hubiera pasado lo mismo que con Bolsonaro. ¿Percibís que esta coyuntura, de cualquier manera, en esta coyuntura, el trabajador que tiene un salario muchas veces magro, ¿cómo maneja los niveles de, cómo lo ves vos, ¿no? Los niveles de angustia, los niveles de incertidumbre? ¿Cómo acompaña el proceso? Vos que estás muy cerca de las bases, por eso te lo pregunto. Sí, yo creo, viste, que hay distintos niveles de angustia. Está la angustia del que no puede ir al gimnasio. Está la angustia del que piensa que, bueno, va a tener que estar durante mucho tiempo a cargo de sus hijos. Y está la angustia del que no sabe qué va a comer al otro día, porque esto es así, y hay que entenderlo. En la Argentina hay una mitad de los trabajadores que depende del día a día, depende de lo que logra
durante el día para poder comer a la noche o para no tener que tomar un mate cocido con un poco de pan. Esto es real. Esto es parte de lo que lamentablemente quedó en la Argentina, porque yo escucho a veces el discurso del legislador, legisladoras, parecería que siempre vivimos así, y no siempre vivimos así. Esto es lo que quedó. Esto es la expresión del fracaso de esa política económica que supuestamente nos iba a inyectar al primer mundo, que nos iba a hacer volver a codear con los poderosos del mundo, y que bueno, terminó en esto. Hoy hay muchísima gente que trasunta su angustia en términos de qué le voy a dar de comer a mis pibes, y por eso es justo reclamar que haya un Estado presente, y por eso es justo y hay que reconocer que existe esa sensibilidad. A veces choca contra la impotencia que te producen no contar con todos los recursos que harían falta. Me imagino la impotencia que deben sentir quienes hoy conducen el área de las políticas sanitarias cuando, después de haber suscrito contratos para obtener determinada cantidad de vacunas, se retrasan, no llegan. Chocar contra esa impotencia. Pero creo que para mí el grado supremo de la angustia es el del que mira a sus hijos y a veces no tiene cómo explicarles que bueno, se van a ir a dormir con el estómago vacío. Yo creo que exactamente ese es el punto, ¿no? Que cómo comparto lo que decís, porque el punto es el hambre. Yo me acuerdo hace muchos años, que leí el libro Negro del Hambre de Josué de Castro. Yo era un adolescente. Y cómo me impactó ese libro, cómo se puede aceptar como natural que otro pase hambre. No, es como inconcebible. Sin embargo, el capitalismo está preparado para eso, sostiene eso a través de los distintos dispositivos. Es muy difícil transformar la realidad en ese punto porque el deseo y el afán de enriquecimiento ha superado todo lo que uno podía imaginar. Realmente lo ha superado. Sí, y han encontrado algo que es terrible, ¿no? Y es que descubrieron que en determinadas circunstancias históricas hasta el hambre puede llegar a ser un disciplinador social. Exactamente. No les importa nada. Digo, un personaje como Bolsonaro no les importa nada en serio. Es decir, son como aliados de la muerte. Hugo Yasky, te envío un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo esta conversación con nuestro programa. Muchas gracias. Fue un gusto y bueno, un abrazo y nos estamos viendo. Y sigamos trabajando, ¿no? Sigamos trabajando en esa dirección, en la dirección de pensar en que hay que transformar la realidad. No tenemos que perder el deseo de la emancipación. Eso tiene que ser una constante, realmente una constante. En instantes voy a charlar con Cecilia Sorrentino por una novela que me gustó muchísimo, entrañable. El presente es el título de la novela. Pero antes, buscando películas, siempre busco obras de teatro, encontré algo que tiene que ver con muchas de las cosas que nos preguntamos en este programa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el avance de lo irracional? ¿Qué hacemos con el avance de la ultraderecha? ¿Cómo lo frenamos? ¿De qué manera? Y esta película, y mañana el mundo entero, trata exactamente de eso. Es en Alemania, un grupo neonazi muy activo y un grupo progresista, un grupo de izquierda que va a enfrentarse con ese grupo. Es un estudiante de Derecho que se une a un grupo antifascista, es un estudiante de una clase media común
Pero claro, se va a enfrentar con lo peor, porque no hay nada peor que los nazis, por supuesto. La película la dirigió Julian von Heinz y esta protagonista, que es Luisa, que tiene 20 años, que estudia Derecho y quiere que las cosas cambien en Alemania. Bien, el tema es cómo, de qué manera. La película tiene una contemporaneidad y una actualidad muy fuerte. Están los refugiados mal vistos, por supuesto, por la derecha y por la ultraderecha, perseguidos, atacados, denigrados. Y un grupo de jóvenes que se pregunta cómo frenar a la ultraderecha. Las respuestas son varias, podés descubrirlo viendo la película. La película está en una de estas plataformas, Netflix, Cubit TV, en una plataforma de estas yo la vi, en una de esas dos la vi, ¿no? Son las dos plataformas en las que siempre estoy, ¿no? No hay una respuesta en este momento contundente. No vivimos en el mundo donde había una concepción que era el comunismo, por ejemplo, y otra concepción que era el capitalismo. Vivimos en un mundo mucho más complejo, mucho más cambiante, mucho más difícil de aprender con H, ¿no es cierto? Es decir, de tomar, de absorber. Pero hay que pensar cómo se transforma el mundo, porque hay que transformarlo. Y no transformarlo es desidia, es estupidez, es inoperancia. Es todo eso. Y mucho más también, para mí. Pero ¿cómo transformarlo? Esa sería la pregunta, y me parece que la película habla bastante de eso. Bien, una muestra, el gran León Ferrari, el talentoso León Ferrari, que ha creado tantas obras importantes. Tenés que entrar a León Ferrari, bellasartes.gov.ar, simplemente eso, y te vas a encontrar con una serie de acciones, propuestas virtuales, exhibiciones para celebrar los 100 años del nacimiento de León Ferrari. Y te vas a encontrar con medio centenar de imágenes de sus piezas más significativas, también con testimonios audiovisuales donde está Noé Chitric, donde está Silvio Rodríguez, Yuyo Noé, Diana Dowek, en fin, mucha gente que admira la obra de León y habla de la obra de León. Y te vas a encontrar con un mundo que es el mundo de León Ferrari, el mundo de León Ferrari, el universo de León Ferrari. Ese universo que nos interpela todo el tiempo, que nos genera preguntas, y siempre el arte nos interpela y nos genera preguntas. Tengo aquí el presente, Cecilia Sorrentino. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo estás? Osvaldo Quiroga te saluda en la televisión pública. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, encantada de estar en tu programa. Muy bien. Un gusto para mí. Había encontrado, y lo había notado en mis papeles, que me los olvidé en el otro lugar, ¿no es cierto? Pero era una frase que decía algo así como: si en el mundo hay lugares habitables, posibles de habitar, que está en tu libro, terminás en la página, mira, hasta me acuerdo de en qué página está en la página 41, al final en la página 41, allí está. Y la frase dice textualmente, te la voy a leer porque la tengo aquí, dice: el mundo todavía tiene rincones habitables. Y no me equivoqué en la página, qué bueno. No me equivoqué en la página. Sí. Y también pensaba en todo lo que contás, en la forma en que se dispone la escritura en la página. Es una escritura poética, donde está Azul, que es muy joven, donde está Miguel, que falleció. Estoy hablando de personajes, por supuesto, ¿no? Hablo de lo que está en la novela. Sí. Y sobre todo en esta posibilidad, ¿no? de que descubrís en lo cotidiano esos mundos habitables. ¿Cómo lo ves vos y cómo pensaste tu novela? Bueno, mi novela la pensé, en principio pensando en la soledad, y específicamente en la soledad de las viejas, de las mujeres grandes, que a mí me gusta llamar viejas, que viven solas.
Y en este caso, Sofía es una mujer que ha sido docente, que está sola, no se lleva muy bien con su hija, pero tiene una nieta con la que sí tienen afinidades, y sobre todo tiene una gran compañía con la radio. En la novela no está explicitada la época, pero un lector atento se da cuenta que la acción transcurre, lo digo porque también tiene una dimensión política la novela, ¿no? Cuando Sofía dice que Cuando está el Spinetta. mundo, claro, el mundo todavía tiene rincones habitables, se refiere a algo que está escuchando por la radio, a un rector de las universidades del conurbano, que dice que tiene la tendencia a preguntarse, ¿qué hago yo enseñándoles a estos chicos? ¿Podrán llegar estos chicos a algún lado? Pocos años después la gobernadora iba a decir que no tenía sentido la universidad, pero él, que en la realidad es Rinesi, dice, sí, vale la pena y vale la pena levantar el listón, y ella siente que en ese mundo quiere vivir. La acción transcurre entre finales de 2015 y octubre de 2016, que es cuando se organiza el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Por qué pensás en ese universo de las viejas, como lo decís vos, y la radio? Es decir, ¿y por qué las viejas? Bueno, porque sé que hay un montón de mujeres solas que todavía duermen con la radio portátil debajo de la almohada, para empezar. Y porque a mí me atrapan mucho cuando me despierto de madrugada, escuchar las voces de esas personas que llaman a los programas de radio y que a lo mejor el conductor del programa de radio, yo me doy cuenta que los reconoce por la voz y los nombra, y sobre todo es entrañable lo que pasa con los camioneros, ¿no? que están yendo por la ruta y llaman al conductor del programa de radio. Bueno, ese sitio me parece que es allí hay un tema que habla profundamente de la soledad. La soledad y la angustia, ¿o no? No necesariamente. La soledad como una forma de extrañamiento. Esto que vos decías cuando hablabas de la película, esto de darse cuenta que uno está en un mundo que ya no le pertenece, o en el que los lugares, las costumbres, la tecnología les extraña, y que quizás no hay tiempo para aprenderla, para adaptarse. Sofía es una mujer lúcida y quiere seguir adelante, pero bueno, se da cuenta que el mundo se mueve en una dirección no siempre como a ella le gustaría, sobre todo en esos años que empieza a vivir, los 4 años de la pandemia anterior a esta pandemia que tuvimos, y entonces ella dice, este tiempo se siente como, y se olvida cómo era el nombre de la novela que escribió esa chica. A él le gusta leer a Sofía, y la novela es El viento que arrasa. Que es una novela de Selva Almada. De Selva Almada, sí. En la página hay como una disposición poética de los textos. Es decir, hay páginas que están ocupadas íntegramente, hay otras que no. Hay una página que tiene una sola línea de texto.
el dial de los domingos es un páramo. Exactamente, en realidad lo que es un páramo es el atardecer de los domingos. Cuando yo vivía en Castelar, cuando era adolescente y chico, el domingo a la tarde era un día para deprimirse. Sigue siendo un día para deprimirse, pero era más duro, era un poco más duro que lo que vos escribías, ¿no? Precisamente. Era más bien a la tarde. Lo que pasa con Sofía es que, y creo que pasa con los oyentes de radio, en la semana hay un pasar de programa en programa. Sábados y domingos se alteran esos ritmos y a veces, bueno, no sé, para las mujeres, por ejemplo, si el domingo vas pasando de dial y encontrás partidos de fútbol, es un páramo y me gustó que la hoja fuera un sitio deshabitado, digamos, porque como queda solo esa frase. Solo esa frase, no hay más nada. Pero además claro, en toda la novela hay como una disposición poética. Sí. La novela tiene una prosa poética muy, muy potente, ¿no? Supongo que lo has buscado no solo en este texto, sino en otros textos que has escrito, ¿no? Esta idea claro, de una prosa poética. Eso tiene que ver con mi lentitud para escribir, tiene que ver con que corrijo, y cuando corrijo reescribo y al final me doy cuenta que lo que estoy haciendo es una especie de extracción de ese núcleo poético que tiene lo que comencé a lo mejor diciendo de otra manera. Y eso es lo que a mí me apasiona de la escritura, ¿no? Y cuando en las reescrituras, en las correcciones, llega un momento que descubrís que, por ejemplo, la palabra páramo, en realidad un dial de una emisora de radio no es un páramo. Claro. Pero cuando encontré la palabra páramo me sentí muy feliz. Cecilia sí. Sorrentino, te felicito por el presente, la publicó Cien Volando, ¿no es cierto? Cien Volando. Publicó la querida editorial Cien Volando, que es una editorial pequeña pero muy hermosa y con títulos muy, muy interesantes todos. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, un gusto. Era Cecilia Sorrentino, hermosa novela. Quiero mostrarte un libro que no puedo no mostrártelo. A ver si lo podemos mostrar. Ahí está, perfecto. Esa figurita, uno no tiene la menor duda de que es James Joyce. De hecho, lo estás leyendo. Dublín es James Joyce. De pronto abrís, vamos de nuevo con la cámara, abrís el libro y te encontrás, a ver si lo busco. Ahí está. Te encontrás con la misma figura y con Dublín en otra época, la Dublín de Joyce, que es maravillosa. Dublín es una ciudad maravillosa. Me encuentro con una traducción nueva de Edgardo Scott. Y con esta tapa así dura y esta imagen de Joyce, ya es entrañable el libro. Algunas veces un editor encuentra una clave que no está en la escritura de Joyce, que no voy a hablar de la escritura de Joyce, ¿no es cierto? Voy a hablar brevemente. Pero te encontrás con este dibujo, ¿no? Con este recorte, esta figura, y Dublín que fue el lugar de Joyce, Dublín que fue el lugar de Samuel Beckett, Dublín que fue el lugar de Oscar Wilde. Aunque yo estuve en Dublín, la escultura de Oscar Wilde me parece horrible. En cambio, encontrarse con Beckett en Dublín o con Joyce, a mí me emocionó, te juro. Estuve una vez en Dublín. Me emocionó terriblemente. Sí. No lo podía creer estar por esos lugares, ¿no? Y Dublineses es un Joyce muy joven. No es el Joyce de Ulises, pero es un Joyce donde te introducís en Joyce. Y son como epifanías, ¿no? Son también como prosas poéticas. Esto es Otra Trama, enseguida volvemos, todavía tenemos programa y un sector o un segmento que nos va a gustar mucho. Oscar Mangione está con nosotros, enseguida volvemos.
Hay textos que me fascinan de Pablo Neruda y hay textos que no me gustan nada de Pablo Neruda. Es más, llegó a hacerle una oda a Stalin. ¿Cómo le vas a hacer una oda a Stalin? Era otra época. Por supuesto, era otra época. Pero bueno, este sí me gustó. Me canso de ser hombre, Pablo Neruda, en otra trama. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lanas, solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo, solo de bodega con muertos ateridos, muriéndome de pena. Por eso, el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche, y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia, y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran, lentas lágrimas sucias. Oscar Mangione, psicoanalista, ¿cómo estás? Muy bien. El hilo conductor de nuestro programa de hoy fue la angustia, ¿no? Uh-huh. Y tuviste la deferencia de ver todo el programa. No, la deferencia, no el gusto, lo disfruté mucho. ¿Qué pensás de tomar un hilo conductor como la angustia en este momento donde estamos de verdad tan angustiados, ¿no? Por la pandemia, sobre todo, en primero. Después está la vida de cada uno, pero primero está este clima que vivimos, ¿no? ¿Qué pensás? Bueno, la angustia nos estructura, digamos, es parte de nuestra estructura de seres parlantes, digamos, ¿no? De seres humanos, pero aquí hay un motivo real de angustia que, por supuesto, como todas las veces que hay un motivo real de angustia, hay gran parte de la gente que quiere negarlo, que por distintas maneras y distintos modos, pero hay una angustia real y además hay una angustia que se transforma en amenaza y por otro lado los recaudos que tenemos que tomar en relación a esa angustia nos empiezan a limitar nuestros recursos que habitualmente tenemos para luchar contra ella, digamos. Claro. Uno tiene muchos recursos que en este momento no puede utilizar, claro. Sobre todo los recursos sociales, los recursos en donde interviene lo gregario, ¿no? Pero además hay una angustia real de que cada transgresión, digamos, al cuidado, aparece una angustia de poder morirse, de poder contagiar a seres queridos, de poder morirse solo. Es decir, es muy cruel la amenaza que está. Es tan cruel como rotunda la ignorancia de quienes quieren negar esto, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pensaba en algo que dije al principio, es decir, lo que no sabemos, ¿no? Digo, si yo tengo miedo a un león, el león aparece. Ahí está. Pero hay algo aquí de no saber y está todos estos fantasmas presentes, todos estos espectros presentes, ¿no es cierto? Sí. La muerte, la soledad, un ser querido, de qué manera podemos convivir con eso, porque ya nos hemos acostumbrado a convivir con eso. Con un agravante que vos como psicoanalista también lo vivís, que es la no presencialidad. Claro.
la distancia. Fíjate, yo te tengo que saludar a vos con mi puño. Uno estaba acostumbrado a llegar al canal y abrazar a los compañeros, Sí, ¿viste? sí. Darse un beso. Hay que volver a traducir el afecto, porque justamente la cercanía es como un símbolo clásico, un sustrato del afecto siempre, y ahora hay que tomar distancia. Pero ahí yo creo que lo que es el principio de realidad, el querer estar en la realidad, que es desde donde podemos operar, debe primar. Yo a veces escucho, por ejemplo, estas cosas que se dicen acerca de qué daño les hace a los chicos del colegio la no presencialidad. Y digo, qué disparate. Qué daño, qué tragedia es matar al abuelo, Claro. matar al padre. Digo, eso es una tragedia. Pero además, Horacio, que el chico pueda crecer pudiendo leer la realidad en la forma que él pueda asimilarla, pero la realidad, esta cuestión de seguir detrás de los adultos que hacen como si esto nada pasara y lo niegan, digamos, esto es verdadero daño, una verdadera iatrogenia con el chico. El chico tiene capacidad de adaptarse a la realidad, por supuesto que no vamos a ser crueles ni brutales ni desmesurados en transmitir esto, pero el chico tiene que saber que hay un peligro allí afuera y que es por eso que no va al colegio, que es por eso que tiene que guardar distancia. Y esto llama a su capacidad de adaptabilidad. Yo digo que, entre otras cosas, cierto discurso que prevaleció muchos años anteriores y que desgraciadamente sigue prevaleciendo, nos subestima. Claro. Y subestima el poder de adaptación que los chicos tienen a poder comprender una realidad que les es bien transmitida. Hay una realidad que es como si nada ocurriera, como si las muertes no ocurrieran. Vayamos, sigamos igual, que no pasa nada. Eso es un verdadero daño al psiquismo de los chicos. ¿Vos ves un cambio de la subjetividad a partir de más de un año ya de vivir con estos fantasmas, con estas realidades? Sí, lo siento en la clínica, digamos, en el escuchar a los pacientes a diario. Mira, hay una sobresaturación de los vínculos, por ejemplo. Es decir, uno tiene que interactuar con menos cantidad de personas y en un límite, y en algo limitado. Antes uno está angustiado o tiene un poco de desasosiego y se va a leer un librito al bar, se encuentra con los amigos a charlar. Nos ha sido vedado todo esto, y yo digo, el que generó recursos internos, ¿no? El que se puede pasar 1 hora y media escuchando a Brahms o a Troilo, el que no tiene recursos internos es un poquitito más difícil, y es una oportunidad para generarlos. Como vos decís, recién yo decía que disfrutaba del programa. ¿Por qué? Porque escuchaba cosas escritas hermosas, ¿no es cierto? Y muy estimulantes. Hay que volver a estimularse y volver a estimular recursos que uno siempre tiene. No decir, esto no lo hago más, sino ver cómo lo reemplazo, ¿no es cierto? Porque es una adaptación a esta realidad que es muy cruel, pero que nos puede enseñar mucho. Nos puede enseñar sobre los lazos solidarios, sobre la validez de la libertad de los vínculos, sobre la posibilidad de expresarnos afectivamente que hemos perdido momentáneamente, quiero creer yo. Y nos va a interrogar, nos va a interpelar, pero siempre la realidad allí, no negando la realidad. Pensaba en las imágenes que vimos, sobre todo el año pasado, con la tragedia en Italia, con la tragedia en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿no? Uno no podía procesar esas imágenes. O sea, es como que el psiquismo no estaba preparado para procesar algo que veía en el medioevo, ¿no? Sí, así es. Digo, no quiero ser obsceno, digo, no, veía muertos, camiones, tumbas colectivas, algo que sigue ocurriendo en Brasil por el imbécil de Bolsonaro, ¿no? Digamos, por no cuidar nada, ¿no? Sí. Parece ser la política de depredadores, no de seres humanos. Claro. Predomina la predación, el predador, el que sálvese quien pueda. El que se tenga que morir, que se muera, sálvese quien pueda. Qué horror, ¿no? Esto que vos decís es muy interesante, es decir, también la oportunidad de recuperar un lazo solidario con el otro, ¿no? Es decir, los que niegan lo que está ocurriendo no quieren construir lazos
no tienen ningún interés en los puentes necesarios de vida con el otro. Y yo creo que lo son toda la vida. Uno siempre va a vivir mejor con otro. Es que es la única forma de vivir. O sea, No habría otra. el hombre es gregario o no es un hombre. ¿Sabés que cuando recién escuchaba, ¿no?, la figura como de Bolsonaro, yo me animo a decir también la de Macri, pues los coloco en un lugar Claro que sí, muy Macri hubiera hecho lo parecido. mismo. Macri hubiera hecho lo mismo, exactamente lo mismo hubiera hecho. O peor tal vez, no, es más, no lo dicen sé. que lo dijo, dicen que dijo, bueno, que se tiene que morir, se muere. A ver, si uno piensa en la literatura que lee Macri, que recomienda, a mí, vos sabés que eso me resultó muy interesante. No sabía que leía. Aparentemente se ha producido algún milagro al respecto, pero leyó un libro horrible, espantoso, que recomendó a todo su gabinete, ¿Cuál? de Ayn Rand, en donde habla del elogio del egoísmo racional. Y bueno. Es decir, cuando uno lee lo que... Dime lo que lees, diré que lees. Exactamente. Es una autora que ella cree que discute con Nietzsche y con Hegel, que ella lo cree, ¿no? Pero es una rusa que vivió en Estados Unidos a principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, y ella decía que la solidaridad era un resabio de la vieja religión, que era completamente irracional, y que el hombre no debería ni cuidarse de su historia, ni de hacerse solidario con nadie. Este libro él recomendó al resto del gabinete. Decía que la solidaridad, ¿qué? Que la solidaridad era un resabio antiguo de lo peor de las religiones. No y puedo que era, te lo juro, una vez lo hablamos con Víctor Hugo sobre el libro. Sí. El libro, para llamarlo por su formato, por su morfología, se llama El Manantial, y es un compendio de horrores. Ese libro él le recomendó a su gabinete. Entonces uno se da cuenta su sistema, por llamarlo de alguna manera, de pensamiento. No. Imagínate un hombre de Estado que dice que no hay que ser solidario, Mirá, ¿no es mirá, cierto? y justo Que es irracional, y que del mérito, que niega totalmente la historia, que nosotros somos un resultado de nuestra historia y de muchísimos ancestros. Toda la historia del arte, el libro empieza negando la historia del arte por un personaje que es un arquitecto. Y justo nombraste a Víctor Hugo, que yo lo quiero mucho, gran amigo, excelente persona, y él soportó en su cuerpo el COVID. Sí. O sea, sabe lo que es pasar eso, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos la suerte de que está muy bien de salud en este momento, pero él soportó. La gente que lo ha soportado entiende de qué se trata, ¿no? Entiende de qué se trata. Y no ser solidario en este momento, en mi modesta opinión, es ser un hijo de puta. Sí, Yo no tengo ninguna duda de eso, ¿eh? Sí, No tengo ninguna sí. duda. ¿Sabes qué? Son perversos, más que imbéciles, que también, ¿no? Claro. Son perversos. Son gente que no tiene empatía. La relación con el otro es una relación de consumo objetal. Es cómo me sirve el otro, de qué me sirvo del otro. Claro. No hay una relación empática, y mucho menos una relación atópica, que es amorosa, que uno va al amor sin saber a dónde va. Claro. ¿No? Aquí va como alguien se dirige a un objeto a ser consumido. Y esto es lo que prevalece en la mayoría de esos discursos, además de ser muy pobres como discurso y todo lo demás. No hay empatía. Yo me acuerdo, no sé si te acordás, en un momento apareció esta expresión: no existís. Como, no existís. si no sos famoso, si no tenés existís, plata, si no existís. Ya fue, además ya fue. Ya fue. Esto es como un auto. El auto se pone viejo, lo tengo que cambiar. Este ya fue. Qué horror, qué horror, ¿no? Bueno, pero por eso pensamos y luchamos en contra de eso. Y Claro somos que muchos, te digo que somos Sí, muchos. Acá sí. los muchachos todos piensan como nosotros. Sí, mucha Y gente. las chicas, por supuesto, ¿no? Es lindo ver cómo el discurso se está dando vuelta. Sí. Fíjate qué maravilla lo que pasó en Chile. ¿Qué Claro. pasó en Chile? Lo último que quedaba de la basura de Pinochet, lo último que quedaba, Lo barrieron. chau, lo barrieron. Quedaba eso nada más. Qué alivio, ¿no? Sentir eso. Qué maravilla. Qué- Che, un placer escucharte, Oscar, me encantó. Bueno, a Me mí gustó también mucho. me dio mucho gusto venir al programa y sobre todo escucharlo desde antes. En serio. Oscar, muchas gracias. Gracias a Muchas, vos. pero muchas gracias. Oscar Mangione, qué placer realmente escucharlo. Sigamos pensando desde el lado de la vida, siempre desde el lado de la vida, siempre. Podemos leer, escuchar música, hacer el amor, divertirnos, pero siempre desde el lado
de la vida, nunca desde otro lado. Nos reencontramos en 7 días para hacer otra trama y muchas, pero muchas gracias por elegirnos. Subite el barbijo y seguí cuidándote. Seguí cuidándote, mucho, a fuerza. Muchas, pero muchas gracias. Chao. En 7 días nos vemos.